Buenas noches, tome su lugar. Qué bueno es estar en la casa del Señor, amén. Dice la Biblia, yo me alegré con los que me dijeron, a la casa de Jehová iremos, amén. Yo quiero invitarle para que vayamos a nuestras Biblias. Hemos estado el día martes, estábamos leyendo en Nehemías capítulo 9 y versículo número 7 en adelante. Yo quisiera que vayamos a esa palabra. Hemos estado hablando acerca de Abraham, hemos estado hablando acerca de Lot. Yo quisiera que esta noche pudiéramos considerar un tema muy importante, y es el hecho de ver los reyes enemigos, los 9 reyes ancestrales que afectan la prosperidad del alma. Los 9 reyes ancestrales que afectan la prosperidad del alma. Estamos haciendo nosotros la diferencia y veíamos nosotros, por ejemplo, el caso de Abraham, y veíamos también el caso de Lot. Veíamos nosotros cómo Dios permite a Abraham, y leíamos el día martes, estábamos leyendo nosotros acerca de cómo es que Dios, amado hermano, estableció una bendición en la vida de Abraham, de tal manera que dice la Biblia en Nehemías 9:7: tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos, Nehemías 9:7, y le pusiste el nombre Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque eres justo. ¿Cuántos creemos que Dios es justo? Ahora, hemos estado hablando acerca de Abraham, y una de las cosas que a mí me ha estado llamando la atención, y hemos estado compartiendo esto, es que cuando Dios le hace el llamado a Abraham, quizás Abraham no podía entender plenamente todo el propósito que Dios tenía para con él. De tal manera que nosotros podemos ver, y hemos estado estudiando eso, que la promesa que le dieron a Abraham, que de sus lomos saldrían reyes, que de sus lomos también, hermanos, salían naciones poderosas, que de sus lomos habría simiente como la simiente de las estrellas, y como la simiente también como la arena de la mar. Pero cuando Nehemías está escribiendo este pasaje, se está dando aquí en Nehemías capítulo 9, verso número 7, una de las cosas que me llama la atención es cómo Dios, dice la palabra, escogió a Abraham, y dice la palabra que lo sacó de Ur de los Caldeos. Cuando estábamos platicando el día domingo y decíamos esto, una de las cosas que yo considero es que Dios no solamente estaba moviendo territorialmente a Abraham, Dios lo estaba moviendo también espiritualmente. Estábamos considerando que cuando ellos dejaron su tierra, no solamente tenían que dejar su tierra, tenían que dejar también sus culturas, y tenían que dejar también a sus dioses. Y nos respaldamos en la palabra de lo que dijo aquella mujer moabita. Se recuerda Ruth la moabita, cuando va juntamente con Noemí a la tierra de Belén de Judá, y dice la palabra del Señor, allá usted lo ha leído en el libro de Ruth, en el momento en que decide nuevamente Noemí regresarse a Belén de Judá, la Biblia dice que Dios había visitado a su pueblo, y había venido nuevamente una prosperidad para la tierra de Judá, para Belén de Judá. Habían pasado tiempos de crisis, habían pasado tiempos de necesidad. Muchas veces, hermanos amados, nosotros como que no estamos preparados para pasar por los tiempos de crisis, y a veces los tiempos de crisis muchas veces como que nos desenfocan del propósito de Dios. Pero yo quiero decirle que ese Dios que está con usted en la abundancia es también el mismo Dios que está con usted en los medios de las crisis, y que las crisis solamente Dios lo permite con un propósito de que nuestro corazón sea
probado, nuestro corazón sea forjado de parte del Señor. Entonces vemos nosotros en la palabra del Señor que cuando Dios llama a Abraham, Dios no solamente le está pidiendo que se mueva de un territorio, Dios le está pidiendo que se mueva también de una adoración a dioses que ellos estaban acostumbrados. Por eso la palabra de Dios, se recuerda a usted cuando en aquella oportunidad, dice la Biblia, si no estoy mal, es el libro de Josué capítulo 24, si no estoy mal, si alguien me corrige, si es el capítulo 24, en donde Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y que viene Josué y determina a la nación, porque viene Josué y hermanos, habían pasado ya muchos años, Josué no estaba tan joven en ese momento, pero él todavía tenía el concepto, la idea de seguir sirviendo a Dios. Y él le dice a la nación, mirad pues vosotros a quién vais a servir, si van a servir a los dioses que adoraron vuestros padres al otro lado del río, o si ustedes van a adorar a los dioses que ahora adoran en esta tierra. Usted sabe que ellos habían entrado a la tierra de Canaán. Por eso miramos acá nosotros cuando dice que Dios hizo un pacto con Abraham. Y el pacto que hizo con Abraham es que Dios le iba a dar la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jerjeseo. Todos estos pueblos tenían sus dioses, tenían un sistema de adoración muy lejos a lo que Dios le enseñó a Abraham y también al pueblo de Israel. Pero cuando nosotros vemos, hermanos, que era el momento de definir a la nación, viene Josué y le dice, mirad vosotros a quién vais a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque una cosa que el pueblo de Dios, y específicamente en el pueblo hebreo, era que a veces sus corazones se inclinaban a adorar a otros dioses, y Dios quería que ellos aprendieran y fueran un pueblo solamente para Él, que le adoraran solamente a Él. Y cuando ellos adoran otros pueblos, ellos no solamente están adorando otros pueblos, ellos están abrazando otro sistema de adoración. Ellos están no solamente, hermanos amados, adorando deidades, ellos están adorando también espíritus, y esos espíritus tenían que ser quebrantados. Por eso es que cuando el Señor saca a Abraham, no solamente lo está moviendo de un territorio, de algo geográfico, Dios lo está moviendo también hacia una dimensión diferente. Hay veces que cuando Dios, yo me recuerdo que cuando Dios me movió de Guatemala, me recuerdo que un pastor y algunos ministros profetizaron acerca de nosotros, y una de las cosas que ellos nos dijeron, y yo después pues pude entender muchas cosas más, y aparte lo que Dios me dijo ya estando en esta nación, yo me recuerdo que el Señor nos dijo algo con mi esposa unos días antes de venirnos. Un pastor, un ministro vino y nos invitó a que tuviéramos un desayuno con su esposa. Y en el momento en que estábamos terminando de comer, me dice, mire hermano Tonito, yo no le invité solamente a comer, sino que también le pedí a Dios que me diera una palabra para usted. Y orando a Dios, el Señor me dijo de que Dios ya había cumplido un propósito con usted en este país, y que habían cosas más que Dios tenía para usted, pero que era necesario que Dios le tuviese que sacar de su nación, que le tuviese que sacar de Guatemala, para que usted, al ir hacia ese país, al ir hacia esa nación, entonces Dios va a incrementar, Dios va a darle más todavía, Dios va a cumplir su propósito. Entonces entendí yo que era el hecho de no solamente movernos geográficamente, sino el hecho de entender que era el momento y el tiempo de Dios. Siempre va a haber un momento y un tiempo de Dios. Una de las cosas que tenemos que entender es que esos tiempos de Dios muchas veces, hermano, están marcados en la cobertura. La cobertura, yo le digo a usted, yo bendigo a mi padre espiritual, yo bendigo al apóstol Haroldo, y quizá fueron muchos años los que estuvimos nosotros con él, desde el año 89 hasta el año 2000, casi 11 años ahí con él en la congregación, esperando el momento y el tiempo del Señor. Pero bendito Dios, porque entendimos que era un tiempo de Dios, era el momento en que Dios iba a poner. Hay veces que uno se desespera y uno dice, pero y si Dios nunca le pone al pastor que me unja y que me envíe, mejor yo me voy y yo hago mi ministerio. Y ese es el peor error que uno puede cometer, hermano, porque yo creo que cuando estamos nosotros y sabemos que estamos en una casa donde hay un fluir de siervos, donde hay un fluir de ministros, porque si algo nosotros estamos plenamente entendidos es la asignación que Dios le ha dado a esta iglesia. Yo sé que esta iglesia tiene una asignación de ministros, tiene una asignación
apostólica. Nosotros, por eso nuestra asignación y nuestro trabajo es que Dios nos ha llamado a abrir misiones, a ir a las naciones, a ir a diferentes lugares donde el Espíritu Santo de Dios está abriendo oportunidades. El día de mañana vamos a viajar con un grupo de hermanos y vamos y regresamos y vamos a ir por 2 iglesias más que vamos a ir a cubrir. Y creo yo que en menos de un mes Dios nos está permitiendo cubrir ya más de 4 o 5 iglesias. Y al cubrir una iglesia, no solamente estamos cubriendo una iglesia, estamos cubriendo también ministerios. Y es porque Dios entendemos que es el momento y es la hora en que Dios y el Espíritu Santo de Dios lo permite. Pero cuando Dios te mueve en un plano geográfico, no solamente te está moviendo hacia un plano geográfico, Dios se está moviendo a una dimensión mayor espiritual. Cuando el Señor Jesucristo usted lo ve aún en su propio ministerio, cada lugar hacia donde Él fue, era entendible que iba a venir una dimensión mucho más alta. Cuando el pueblo de Israel, o específicamente en los días del Señor Jesucristo, usted se recuerda que el Señor les dejó una comisión y les dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Y estas asignaciones geográficas no solamente representaban el hecho de que se iban a mover, representaban de un nivel mucho mayor de fe. No es lo mismo ministrar en Jerusalén como cuando usted va a ministrar a Judea, y no es lo mismo cuando usted va de Judea a Samaria, y no es lo mismo cuando usted va de Samaria hasta los confines de la tierra. Hay una unción que tiene que ir con usted hacia esos niveles, y creo yo que nosotros estamos siguiendo a un nivel mucho más alto de la gloria de Dios. Creo que ha valido la pena esperar, creo que ha valido la pena prepararnos, creo que ha valido la pena esperar en el Señor y entender que el tiempo de Dios está llegando para cosas mucho mayores, cosas que quizás nuestro corazón y nuestra mente no pudieron entender. Pero una cosa que nosotros tenemos que ver a través de la palabra de Dios es que Dios no solamente le estaba entregando un territorio a la descendencia de Abraham, Dios le estaba entregando también príncipes, principados, Dios le estaba entregando gobernantes, Dios le estaba entregando sistemas, Dios le estaba entregando, hermanos, poderes espirituales. Porque cuando ellos establecen y van hacia esa tierra de Canaán, el Señor mismo le dice a Abraham, y específicamente después en los días de Moisés, les dice: cuando ustedes entren a esa tierra, no van a servir ni van a hacer las cosas que hacen en esos pueblos, sino que ustedes me servirán a mí, yo seré para ustedes vuestro Dios. Y entonces Dios les había determinado de que ellos iban a ser herederos de la tierra de Canaán. Pero nosotros hemos estudiado, y en el caso de Abraham, cuando dice la palabra de Dios acá, que tú le diste la tierra por heredad a su descendencia, la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del gergeseo. Y hace un tiempo atrás estábamos nosotros estudiando y veíamos que eran 7 naciones, 7 pueblos. Y este es un tipo de los 7 espíritus que están antagonizando los 7 espíritus del Señor. Ellos iban a entrar a poseer una tierra poderosa. Creo yo que una de las cosas que Dios nos permite a nosotros cuando empezamos a tomar posesión de la tierra, creo yo que no solamente estamos tomando geográficamente, sino espiritualmente estamos siendo elevados a un nivel mucho más alto. Yo quiero decirle a usted que yo he sentido por las últimas 3-4 semanas, y no sé si usted lo ha sentido o está muy insensible, pero nosotros estamos siendo llevados a un nivel mucho más alto. Hay gente que a veces no ve eso. Yo siento la alabanza, empieza a cantar y quizás no haya muchos instrumentos, pero empiezan a cantar y se siente una atmósfera diferente de adoración. Se siente algo distinto en esta casa. Se puede respirar un ambiente diferente de la gloria de Dios. Se puede sentir los corazones y los espíritus en una expectativa mucho más alto de lo que Dios quiere hacer. Por eso nosotros tenemos que estar prestos a lo que el Señor está haciendo y qué es lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer. Ahora, cuando Dios le entrega a Abraham esta tierra, Dios no solamente le está entregando la tierra, Dios también le está entregando poderes espirituales. Y creo yo que una de las cosas que Dios está haciendo a esta iglesia es que Dios está entregando también poderes espirituales. A medida que nosotros adoramos, a medida que nosotros servimos a Dios, a medida que nosotros, hermanos amados, estamos buscando más del Señor, muchas cosas más van a empezar a suscitarse, muchas cosas más se van a empezar a manifestar. Pero ahora, cuando nosotros estamos estudiando la vida de Abraham y vemos nosotros a un hombre que no solamente es un amigo de Dios, estudiamos que es un hombre guerrero, estudiamos cómo es que Abraham en el capítulo
12, 13 y 14 veíamos cómo Dios le usó y puso dentro de su corazón no establecer una alianza con el rey de Sodoma. Hablábamos que el nombre Vera, que era el rey de Sodoma, en ese momento y en ese tiempo era el rey que representaba las dádivas que corrompen. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado son entender cuando algo está viniendo, cuando una dádiva aparentemente está viniendo. A mí nunca se me olvida esto y quiero yo contarle como parte de un testimonio. Yo me recuerdo, hermanos, que hubo un tiempo en la iglesia allá con el apóstol Haroldo que se dio una situación. Nosotros tuvimos que movernos como ministerio. En el caso del apóstol Haroldo se tuvo que mover como ministerio de una cobertura en donde en un momento dado ya las situaciones no eran favorables, habían muchos problemas y el corazón del apóstol estaba muy pero muy lastimado en cuanto a ciertas situaciones que se estaban viviendo. Entonces fue necesario que él se tuviera que mover de ese lugar y nosotros por un tiempo esperar la guianza del Espíritu Santo. Y me recuerdo que una persona me fue a buscar y esa persona me dijo: mira, creo que la decisión que el apóstol Haroldo ha tomado no es la correcta. Y este es el momento en que tú podrías abrir tu ministerio. Este es el momento en que tú podrías empezar algo nuevo. Y hay un carisma en tu vida. Mucha de la congregación que el apóstol Haroldo tiene, muchos de ellos te admiran, te aman. Tú has servido en diferentes departamentos. Y creo que es el momento en que puedes abrir tu iglesia y empezar algo de parte de Dios. Yo le dije: pues yo creo que eso no viene de Dios. Dios no me ha puesto eso en mi corazón y yo no voy a permitir que esas cosas vengan a mi vida. Entonces yo amaba a esa persona, pero sentí que su consejo no era el adecuado. Tampoco sentí que esa era la forma en que Dios me quería levantar. Y entonces yo lo que hice mejor fue esperar en el momento y en el tiempo de Dios, para entender que hay tiempos de parte de Dios en donde Dios quiere hacer cosas mayores contigo. Entonces, ¿por qué yo le digo esto? Porque cuando nosotros entendemos que hay un momento de parte de Dios en donde Dios quiere hacer cosas con tu vida, cosas poderosas, el Espíritu de Dios va a propiciar muchas cosas. Entonces, cuando nosotros vemos a ese Abraham que se constituye en un guerrero, en un hombre que le prometen dádivas, porque lo que este hombre me estaba a mí diciendo, este ministro de Dios, que hay veces que yo le digo a usted, pues podrían ser ministros, pero no todo consejo que viene de un ministro puede estar en el orden realmente de parte de Dios. Tenemos que oír y tenemos que entender en dónde estamos nosotros. Entonces siento yo que eso que me estaban diciendo como que no era algo, era una dádiva que iba a corromper mi corazón. Y hoy le doy gracias a Dios porque Dios me tiene acá y hemos visto el favor de Dios, la bendición de parte del Señor, hermanos. Y sí, yo sé que hay veces que nosotros tenemos que tener cuidado, porque el carisma que a veces Dios da en los líderes de la iglesia, el carisma que Dios da en ciertas personas, no hay que mal utilizarla, porque lo primero que viene a la mente es: como tengo carisma y me siguen 10 personas, con esos abro mi iglesia. Y cometemos el error de empezar una iglesia dividida, comenzamos un ministerio sin cobertura y lamentablemente hay gente que nos sigue. Pero qué hermoso es entender que Dios quiere traer una dádiva y las dádivas que vienen de Dios no van a corromper, porque la Biblia dice que toda dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces, ¿verdad? Entonces eso es hermoso. Ahora, el día domingo que estábamos acá, Dios dio experiencias bien lindas. Y yo quisiera, hermana Elsie, que vengas, hija, ven para acá un momento, me vas a ayudar a predicar. Pero algo precioso que el Espíritu de Dios estaba haciendo el día domingo, y yo podía sentirlo, hermano, yo podía sentir una unción favorable de parte del Señor. Y entonces la hermana Elsie me estaba compartiendo y me decía: pastor, yo tuve una experiencia preciosa con el Espíritu Santo. Yo quisiera que les contaras qué era lo que tu espíritu podía ver, que estabas discerniendo y que Dios te habló. Amén. Cuando él predicaba, no sé, yo allá sentada sentía algo que movía mi ser, mi cuerpo. Yo con los ojos cerrados, yo podía ver que allá arriba había como una tela de agua y caía agua, pero yo lo miré con los ojos cerrados
y el agua se esparcía así, se esparcía así. Pero no quedé conforme porque yo lo vi con los ojos cerrados. Entonces abrí mis ojos y grande fue mi sorpresa. El agua seguía cayendo y se seguía esparciendo. Se esparcía así y se esparcía así. Fue algo que yo dije, Señor, yo nunca lo había visto. Y luego de esa parte de allá empecé a ver que caían unas gotas. Ay, yo me asombré. Pero cuando vi las gotas no eran gotas de agua, era algo espeso que caía, pero así goteando, goteando de ese lado. Ay, yo sentía la presencia del Señor que más llenaba mi corazón. Él seguía predicando y yo seguía allá oh. Fue algo maravilloso, hermanos, algo que, como le compartí a él, yo nunca lo había sentido. Yo pensaba, dije, a lo mejor es mi mente que lo estaba viendo, ¿verdad? Pero no, abrí mis ojos y ahí se veía el agua. Agua cristalina, agua clarita, caía así y así, de los dos lados. Y él seguía predicando. No fue algo sorprendente, hermanos. Me di cuenta que el poder del Señor se estaba moviendo en la vida de mi hermano. Amén, hermano. Yo creo, y hace unos días atrás, el hermano Win me ha estado llamando casi cada semana, cada día, orando por mí todas las mañanas. Entonces me decía, pastor, yo he visto algo en estas últimas semanas. He visto cómo Dios nos ha metido en un tiempo diferente. Yo quiero decirle, hermano, yo sí lo siento, o sea, yo lo siento dentro de mi espíritu. Nosotros no podemos perdernos este momento, porque este es un momento pleno de parte de Dios. Y así como hermana Elsie, también vinieron otras hermanas más que Dios les había dado. Y cuando ella me compartía de esa gota gruesa, a mí me llamó la atención cuando Dios le dio a Antonio y le dio el logo de nuestro ministerio, y el ver que de esto está siendo desprendido aceite, porque esto representa olivas, ¿verdad? Y entonces la vez pasada me decía, papi, yo quisiera quitarle y dejar solamente una, pero yo digo, mejor dejarle las tres, porque cuando lo hiciste con las tres, Dios me dio testimonio, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces yo pude entender que se desprendía de ellos ese aceite, y esa gota de aceite, tú lo viste, que también caía sobre la vida de la hermana Flor, ¿verdad? Caía sobre ella. Entonces creo yo, hermanos, que es un tiempo favorable de parte de Dios. Creo que es un tiempo en donde nosotros tenemos que decirle, Padre, te damos gracias porque tú estás haciendo cosas preciosísimas dentro de nosotros, y entender que esta es la hora en que Dios nos quiere dar victoria, hermanos, de una manera muy especial. Hemos empezado también un discipulado allá en la casa del hermano Eduardo, y el hermano Efraín ha estado yendo a compartir la palabra a ese lugar. También quiero contarle que fui con José Daniel, otro discipulado más que se está. Yo le decía, trabajémoslos como discipulados, y en el momento en que tengamos testimonio, vamos a llevarlos a una categoría de misiones, y en el momento que podamos ver, les llevaremos a una categoría de una iglesia ya formal, ¿verdad? Pero creo yo que Dios está haciendo cosas preciosas, hermano. Ahora, nuestro corazón y nuestra vida tiene que ser guardada de tal manera que nosotros no permitamos, y por eso yo le decía a usted, y quiero ir rápidamente a este concepto que le quiero dar, porque creo yo que este es el tiempo en que el Espíritu de Dios nos está permitiendo a nosotros, cómo poder nosotros de una u otra manera no permitir, hermanos, que aquellos espíritus que de una u otra forma van a afectar nuestra vida, para que nosotros no tengamos esa prosperidad. Cuando estábamos nosotros viendo, se recuerda usted que dice la Biblia que Dorlaomer, y veíamos eso en el capítulo 13 del libro de Génesis. No quiero ir a tantos detalles porque ya tenemos una idea de lo que le quiero decir, pero una cosa que nosotros podemos ver, que dice la palabra del Señor, que estos 5 reyes vinieron contra los reyes que estaban en Sodoma y Gomorra. Entonces era un grupo de 9 reyes, y lo que me llama la atención es que Lot se queda metido dentro de esa guerra.
Usted sabe que la Biblia, lo leíamos, dice la palabra del Señor allá en el libro de Pedro, epístola de Pedro, que este justo Lot afligía su alma cada día, viendo y oyendo, compartiendo allá con el pastor Edwin. El pastor Edwin se quedó ministrando la Santa Cena porque ese día tuvimos que predicar 3 veces día domingo, entonces fue de mucho trabajo. Yo le dije, mira, le dije yo, voy a predicar, pero me quito de ahí a las 6 de la tarde, 6:30, porque a las 7 yo tengo que estar predicando en otra iglesia. Entonces tuvimos que ir así, hermano, pero fue algo preciosísimo porque Dios nos dio una palabra. Y una de las palabras que el Señor nos dio y lo compartimos acá, no sé si el jueves pasado cuando hablábamos nosotros de las vides de Sodoma, y dijimos que la vid de Sodoma es una vid amarga, y decíamos en esa palabra que la vid de Sodoma tipifica aquellas vides que establecen amargura dentro de la viña, que dañan la viña, y hablamos del matrimonio. Pero cuando nosotros vemos a Lot metido dentro de estos 9 reyes, porque prácticamente, hermano, él se quedó metido dentro del fuego, ¿verdad? Porque estos 5 reyes dirigidos por Kedorlaomer, atacando al rey de Sodoma, unidos a otros 4 reyes, hacen un total de 9 reyes. Y entonces Lot no escapa en ese momento, sino que Lot se queda metido dentro de la batalla, y lamentablemente se lo llevan prisionero, se lo llevan cautivo. Entonces, cuando nosotros estudiamos estos 9 reyes representan 9 espíritus ancestrales. 9 espíritus ancestrales que nosotros de una u otra manera tenemos que vencerlos en el nombre de Jesús, porque esta es la representación o es la figura de aquellos reyes que dañan el alma, que afectan el alma de un justo. La Biblia dice que este justo Lot afligía todos los días su alma, oyendo y viendo. Entonces yo quiero ir rápidamente porque yo quiero que ministremos al Señor, y quiero yo ministrar a esta congregación esta noche para poder entender qué es lo que la palabra del Señor nos dice, y lo quiero llevarle a un pasaje para poder entresacar nosotros estos 9 reyes y entender qué es lo que la palabra del Señor nos quiere decir. Entonces, en Génesis capítulo 14, solo para extraer el concepto de lo que le estoy diciendo, en Génesis capítulo 14, y ahí estamos otra vez en el pasaje. Aconteció en los días de Amrafel, el rey de Sinar. ¿Está ahí usted? Génesis 14:2. ¿Lo tiene? Génesis, no cuesta encontrarlo. Primer libro de la Biblia, ¿verdad? No va a ir a Apocalipsis. Génesis capítulo 14 y verso 2. Aconteció que en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tildal, rey de Goim, que estos hicieron guerra, verso número 2, contra Bera, el rey de Sodoma, contra Bilsa, rey de Gomorra, contra Sinad, rey de Amná, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela. Si usted se da cuenta, eran 4 reyes contra 5 reyes. Y dice, todos estos se juntaron, versículo 3, en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y entonces dice la palabra del Señor, capítulo 14, verso 5, y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte. Y salieron el rey de Sodoma, verso 8, el rey de Gomorra, el rey de Amná, el rey de Seboín, el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Esto es, verso 9, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goín, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. Si usted se da cuenta acá, nosotros podemos ver como que había un rey principal. Y en el caso de los que se iban a defender o que fueron también a la guerra, se rebelaron, estaba el rey de Sodoma. Entonces yo veo al rey de Sodoma del versículo 8, lo veo como el rey principal, como el rey que unió sus fuerzas con los otros 4 reyes para venir y pelear contra Kedorlaomer. Y veo a Kedorlaomer como el rey principal. Entonces encontramos nosotros 9 reyes. En el momento que se da la batalla, lo más crítico que le puede suceder a Lot es que a Lot, hermano, por misericordia no lo matan, pero se queda entre fuego cruzado, ¿verdad? Se queda metido dentro de esa situación. Inicialmente estaba en Sodoma, ahí viviendo una vida aparentemente tranquila, aparentemente de prosperidad, una vida aparentemente buena. Sus tiendas las fue moviendo hasta ponerlas en Sodoma,
La Biblia dice que cuando los ángeles llegaron, él estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Cómo fue que Sodoma le fue ganando, verdad? Y usted le decía yo que el nombre Vera, que es el rey de Sodoma, significa dádivas que corrompen. Creo yo que Lot no necesitaba ir hacia ese lugar. Él era un hombre que estaba bendecido. La Biblia, cuando habla acerca de Abraham en el capítulo 12, dice que Abraham era un hombre riquísimo en gran manera. Tenía ganado, tenía camellos, tenía plata, tenía oro. Y dice la Biblia que también Lot era un hombre que tenía bienes y tenía también todo lo material, pero le ganó hasta que se encontró metido dentro de Sodoma. Y en el momento de la rebelión, en el momento en que Dorlaomer quiere seguir teniendo sometida a Sodoma debajo de su autoridad, de su gobierno, ellos se rebelaron. Y entonces se da un momento difícil, y esos 9 reyes representan 9 actitudes, 9 espíritus, 9 cosas con las cuales nosotros tenemos de una u otra manera romper ancestralmente. ¿Qué significan estos 9 reyes? Y pienso que esta noche el Señor quiere ministrar nuestros corazones, porque yo quiero decirle que estos 9 reyes no representan solamente el hecho de que afecten de una u otra manera tu prosperidad material, sino que específicamente yo quiero ir a la prosperidad del alma. Porque aunque estos 9 reyes, si sabe usted, decíamos que Dorlaomer al conquistarlas, ellos pagaban tributo, ellos estaban sometidos a la autoridad de Kedorlaomer. Decíamos que Kedorlaomer es símbolo de la sexualidad, pero lamentablemente de una sexualidad no sana. Y entonces la Biblia dice que Abraham venció a ese espíritu, a esa potestad, a ese rey, lo venció Abraham. Pero cuando se queda metido Lot en medio de ese fuego cruzado, es como cuando yo puedo pensar o puedo yo analizar que hay veces que hay gente, hermano, y aún dentro de las iglesias, que están metidos, que estos reyes los tienen gobernados. Y estos reyes no permiten una prosperidad del alma. Ahora, acordémonos que el principio de Juan es que primero tiene que ser próspera el alma. Cuando el alma es próspera, es entendible que tienen que venir las otras prosperidades. Entonces, de nada serviría que en un momento dado alguien tuviera, en cuanto a una prosperidad económica, tuviera una buena economía y tuviera todo lo que pudiera desear económicamente, pero no tiene una prosperidad del alma. Y la base bíblica es: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, que lo que tiene que medir nuestra prosperidad es cuánto nuestra alma está prosperando. Entonces, estos reyes representan los reyes que no quieren que haya un avance de prosperidad del alma. El primer rey, quiero que lo analicemos. El primer rey en el orden que está acá es Amrafel. Dice la Biblia que era el rey de Sinar. Ahora, su nombre significa, escuche esto por favor, el hablador de cosas oscuras y comunicador de engaños. Eso es lo primero. Dice cuenta usted, cuando usted va a la Biblia y estudia ese nombre Amrafel, ese Amrafel que era el rey de Sinar. Ahora, si tendríamos que ir a estudiar el rey de Sinar, tendríamos que ir a muchas cosas más. Se recuerda que allí en Sinar es donde se levantó Babel, ¿verdad? Ahí, y Babel significa confusión. Entonces dice la Biblia que en Nimrod, ahí en ese lugar de Sinar, se levanta la torre de Babel. Pero lo que a mí me llama la atención es su nombre. Entonces, ¿qué es una de las cosas que van a afectar el alma? Y a veces nosotros tenemos que entender de que, mire, posiblemente, y le digo así posiblemente, ¿verdad? Sin ofender a nadie, nosotros ya no tengamos problemas con esto, todavía tengamos ciertos problemas con él. Pero si estaríamos pensando en nuestros ancestros, estaríamos pensando en nuestros padres, estaríamos pensando en nuestros abuelos, en nuestros bisabuelos, pues muchos de ellos, hermanos, no conocieron lo que fue el evangelio. Y muchos de ellos realmente no tuvieron el temor de Dios como tendrían haberlo tenido, ¿va? Quizás vivieron vidas desordenadas, quizás vivieron vidas sin comunión con Dios. Y entonces hay ancestros, y un primer ancestro con el cual se tiene que tomar victoria para que el alma esté bendecida es cómo poder quebrantar, porque este nombre representa el que habla cosas oscuras. Fíjese usted lo que representa Rafael. Representa aquel ancestro
que cuando habla, lo único que habla son cosas que tienen que ver con las tinieblas. ¿Recuerda usted aquel pasaje de Efesios que dice la palabra del Señor? Y no os hagáis partícipes, ¿se acuerda? De las obras de las tinieblas, antes bien desenmascararlas. Porque dice, porque ustedes ahora son hijos de luz, ya no son hijos de tinieblas. Entonces Amrafel representa el ancestro, representa el espíritu que le gusta hablar cosas oscuras, que se deleita hablando de las cosas que tienen que ver de las tinieblas. La Biblia dice que nosotros no hablemos, que nosotros ni siquiera nos hagamos partícipes de aquellos que son partícipes de las tinieblas y que hablan de las cosas de las tinieblas. Dice, antes bien desenmascaren esas cosas, dice, porque ustedes ahora son luz en Cristo Jesús. Entonces, el primer ancestro que tenemos que quebrantar es ese ancestro que se deleita en las cosas que tienen que ver las tinieblas. Si nosotros estudiamos nuestro corazón y analizamos nuestro corazón y en un momento dado decimos, Señor, todavía hay cosas de tinieblas dentro de mi vida que yo necesito que sea desarraigado de mi corazón. Por ejemplo, una cosa para poder medir si hay tinieblas en uno, por ejemplo, es el amor. Usted se recuerda que la Biblia dice que el que aborrece a su hermano, dice la Biblia que todavía está en tinieblas. Quiere decir que si alguien aborrece a un hermano, la Biblia lo declara que esa persona está en tinieblas. Entonces nosotros podríamos en un momento dado analizar nuestro corazón. Podríamos decir, bueno, hermano, yo no lo aborrezco, pero me cae mal, ¿verdad? Yo no lo aborrezco, pero yo con él no. Y entonces tendríamos nosotros que decir, Señor, porque tu palabra dice que el que aborrece a su hermano, dice la Biblia que todavía está en tinieblas. Eso lo dice el libro de Juan. Usted lo ha leído. Si no, búsquelo en la Biblia, lo va a encontrar. Que está en la Biblia, está en la Biblia. Entonces dice que Amrafel significa el que le gusta hablar de las cosas de las tinieblas, pero también significa el que es comunicador de engaños. Imagínese usted, un ancestro de engaño, un ancestro de mentira, un ancestro que se deleita y que todas las cosas, hermano, quizás muchos de los que estamos acá, nuestros padres, y digo nuestros padres, no digo sus padres, nuestros padres quizás fueron expertos en el engaño. Engañaron a una mujer, engañaron a otra mujer, ¿entiende? Hacían tranzas, como decía yo, hacían muchas cosas con engaño. Con engaño se llevaron a la mujer, con engaño hicieron esto, con engaño. Entonces ese espíritu Amrafel es el espíritu que tiene que ver con aquel que tiene facilidad de comunicarse, pero que con sus palabras engaña a otros. Entonces ese espíritu Amrafel, muchas veces, hermano, tenemos que analizarlo y tenemos que venir a nuestro corazón y decir, Señor, yo no quiero estar metido dentro de estos espíritus ancestrales, que si hay cosas que a mí me gusta todavía comunicar, cosas que tengan que ver con el engaño. Hermano, fíjense que yo a veces me pongo a pensar, yo a veces analizo y digo, hay gente que le gusta inventar cosas, ¿verdad? Y no es que porque sean inventadores, ¿verdad? Que inventen cosas, inventan cosas, dicen cosas. Lo tremendo es que prácticamente dicen cosas. Mire, el problema, ¿se recuerda usted de aquel del pastorcito mentiroso? Aquella historia, ¿se recuerda? Que siempre ese pastorcito estaba diciendo que venía el lobo, ¿verdad? Entonces el lobo no venía. Un día el lobo vino de verdad y ya los leñadores, nadie salió a defenderlo. Entonces el comunicador de engaños, Amrafel, significa el espíritu ancestral que tiene que ver con el engaño. La palabra de Dios dice, le doy rápidamente unos pasajes. 1 Pedro 2:1 dice, desechando pues toda malicia y todo engaño. Quiere decir que nosotros, hermanos, tenemos que analizar nuestro corazón y en un momento dado decirle, Padre, ayúdame, porque yo no quiero ser un comunicador de engaños, yo no quiero ser un portador de mentiras, yo quiero ser un portador de tu verdad. Yo no sé cuántos queremos ser portadores de verdad, hermano, y si hay un ancestro todavía dentro de nuestras vidas, porque este espíritu, oiga esto, este espíritu de engaño representa a aquellas personas que con soltura hablan mentiras. O sea, hay gente que a veces, hermano, mire, la mentira, usted sabe que la mentira es un espíritu, puede volver un momento que se vuelve un espíritu, y entonces hay gente que se vuelve mentirosa.
y su estilo de vida es la mentira. Llegan a buscarle, dice, decirle que no estoy. Y el niño dice mi papá que no está. ¿Verdad? Se vuelven mentirosos. Y entonces Amrafel es el ancestro que tiene que ver con el engaño, que tiene que ver con la mentira, que tiene que ver con la facilidad de poder mentir. Ahora, yo le digo a usted, ¿usted alguna vez ha discernido cuando la gente le está mintiendo? ¿Usted alguna vez ha podido sentir cuando la gente está diciendo algo y dice, siento que lo que me está diciendo no es cierto? Entonces, ¿qué dice Pedro? 1 Pedro 2:1 dice, desechando pues toda malicia y todo engaño. Entonces, Amrafel, que es el rey de Sinar, significa hablador de cosas oscuras y comunicador de engaños. Representa a aquellas personas que con soltura hablan mentiras. Gente que por mantener las apariencias vive una vida falsa. Es una línea generacional que opera en mentira y en engaños. Entonces, hay mentiras. Mire, yo le digo a usted algo, por ejemplo, y es que no estamos nosotros juzgando, pero usted se da cuenta, por ejemplo, en el caso de Abraham, en el caso de Isaac, dice la Biblia que Abraham dijo que Sara no era su mujer. Y se recuerda usted que lo mismo hizo también Isaac. Y cuando usted ve cómo es que el engaño se fue incrementando cada vez más, ¿me entiende? Hay veces que nosotros, hermanos, si no tenemos el cuidado, empezamos a sembrar semillas de engaño y de mentira en el corazón de nuestros hijos. Y entonces nuestros hijos empiezan a ver que nosotros mentimos, que nosotros engañamos. Amrafel es el espíritu que tiene que ver con todas esas cosas de mentira y de engaño. Aquellas cosas que quizás, hermano, la gente logró hacer algunas cosas, pero lo hizo con puro engaño, lo hizo con pura mentira. Entonces, nuestro corazón, y mire lo que dice todavía 1 Pedro 3:9, dice 1 Pedro 3:9, en esa misma epístola dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Entonces, es tremendo saber y entender esto, que yo fui llamado para ser un heredero de bendición. Cuando Melquisedec se le apareció y sale el encuentro de Abraham, acuérdense que lo primero que le digo, bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó y lo bendijo. Ahora, usted y yo fuimos llamados para ser herederos de bendición. No sé si usted quiere ser un heredero de bendición. Yo quiero ser un heredero de bendición, porque yo no quiero traer una herencia de engaño. Yo no quiero traer una herencia de mentira. Yo quiero traer una herencia que se establezca bendición. Y todavía dice 1 Pedro 3:9. Y mire lo que dice el verso número 10 de 1 Pedro 3:10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, yo no sé cuántos queremos ver días buenos, hermano. ¿Qué dice la Biblia? Refrene su lengua de mal. ¿Y qué más dice? Y sus labios, dígalo recio, dígalo recio. Y sus labios no hablen engaño. Amrafel es el espíritu ancestral que está ligado al engaño, que está ligado a la mentira. Hay veces, hermano, que somos proclives y decimos, mira, no le vas a decir a tu papá dónde yo andaba. No le vas a decir a tu papá, y empezamos a poner un espíritu de engaño. Empezamos a veces, hermano, yo digo, mire, yo siento algo. Cuando hay confianza en un matrimonio, usted no necesita mentir. Amén. Tiene que haber confianza. Tiene que decirle, mira, me das permiso, voy a ir con mi mamá. Pero no decir, mira, voy a ir a tal lado. Mire, tarde o temprano lo cachan a uno. ¿Sí o no? Tarde o temprano lo cachan. A veces los hijos dicen, ¿fuiste a estudiar? Sí. Pues no, porque me dijeron que te miraron en tal lugar. ¿Verdad? ¿No fuiste a estudiar? Entonces es un ancestro de engaño. Entonces ese primer rey, hermano, tendríamos mucho que hablar acerca de él, pero nosotros lo reprendemos en el nombre de Jesús. Nosotros lo desechamos en el nombre de Jesús. Nosotros no queremos, igual que Lot,
vernos metidos dentro de esos espíritus, dentro de esos reyes que aprisionan el alma. La Biblia dice: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Quiere decir que le podemos poner un freno a la lengua y decirle: lengua, ya vas a empezar a hablar mal de fulano de tal. Refrena, refrena. Amén. Y tus labios, dice, no hable engaño. Entonces dice Pedro: desechando toda malicia y desechando todo engaño. Entonces esa es la primera victoria. Nos faltan 8 reyes más, pero yo no sé cuántos queremos vencer. Yo quiero vencer en el nombre de Jesús. Yo quiero declarar una palabra de bendición sobre mis generaciones y que seamos, hermanos, ministros genuinos y verdaderos. Mire, otra palabra más, Santiago capítulo 5, si quiere solamente apúntelo. Capítulo 5 de Santiago, el versículo 1 al 4. Pero se lo voy a leer rápidamente. Aquí está hablando de hombres que tenían prosperidad en la iglesia. Porque en la iglesia, hermano, hay gente que a veces Dios les permite hacer una economía, tener empresas, tener finanzas, volverse empresarios, hermano, muy fuertes en cuanto a la economía. Pero hay palabra también para ellos. ¿Y qué dice la Biblia? Y dése cuenta, aquí había prácticamente 2 tipos de hombres ricos. Y aquí me llama la atención porque tendríamos que pensar como un Abraham y un Lot, que los 2 tenían riquezas, pero sus actitudes eran muy diferentes. Dice aquí en el Santiago 5:1: vamos ahora, ricos, dice, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro, verso 3, y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Verso número 4: he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. ¿Qué vimos acá? Vemos ricos, pero ricos que no son justos, y ricos que no le pagan el jornal al trabajador. Y entonces para esos ricos viene un juicio, hermano, tremendo, ¿va? Ahora la gente dirá: bueno, eso está hablando de acerca de los del mundo, eso está hablando de aquellos ricos del mundo. Pero mire, aún la palabra del Señor, hay palabra para los ricos que están dentro de las iglesias. Porque Timoteo 6:17 dice, 1 Timoteo 6:17: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. ¿Qué decía en la profecía? ¿Verdad? No pongas tus esperanzas, no confíes en brazo humano. Entonces mire, usted y yo podemos tener riquezas, pero no debemos de poner nuestra esperanza en las riquezas, porque nuestra esperanza tiene que estar puesta en Dios. Ahora, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, 1 Timoteo 6:17, las cuales son inciertas, sino que pongan sus esperanzas en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Una persona me estaba contando, no le digo el nombre, pero sí está aquí en Yucatán. Me estaba contando esto. Fíjese que yo creo que a veces la esposa no tiene la costumbre de meter el dinero en el banco, sino prefiere tenerlo así, guardadito. La cosa es que no sabe ni cuánto guarda ni nada, que cuando fue a ver se le había enmohecido y estaba húmedo el dinero. Híjole, tuvieron que sacarlo al sol y tuvieron que verle. Y dése cuenta usted que esto es lo que está diciendo la palabra de Dios acá, ¿va? Ahora, dice la palabra del Señor: a esos ricos de este siglo, de este mundo, o sea, de la tierra, de acá, enséñales y mándales que no sean altivos, que ni pongan la esperanza en las riquezas, sino que la pongan en el Dios vivo. Y aquí está hablando de ricos cristianos, porque nadie que es rico en el mundo puede poner sus esperanzas en Dios vivo si no lo conoce. ¿Sí o no? Claro. Entonces dice que hagan bien, versículo 18, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos,
Verso 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir y que echen mano de la vida eterna. Dice cuenta qué diferencia entre los ricos de Santiago 5:4, que dice la palabra de Dios: he aquí que clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, es decir, aquellos que trabajaron vuestros campos, pero ustedes no les han pagado su jornal. Ustedes no les han pagado, y ese jornal del obrero está clamando, clama. Y oiga lo que dice: el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Entonces el engaño, hermanos amados, la mentira, Anrafel, espíritu de engaño y de mentira. Usted no me diga, no me conteste esto, pero qué incómodo es ver a un familiar que engaña. O sea, qué difícil es cuando usted es íntegro, ¿verdad? Y usted sabe que ese familiar está engañando, usted se siente incómodo. Y usted dice: ¿no te da pena que le estás vendiendo el carro y sabes que el carro va a tronar el motor? Y le estás diciendo que está en perfectas condiciones. ¿Y por qué le estás engañando de esa manera? Le estás diciendo muchas cosas que no vas a cumplir. Anrafel, el espíritu comunicador del engaño y de la mentira. Qué tremendo, ¿eh? Ahora yo me pongo a pensar, ¿por qué estos 9 reyes estaban juntos? Porque regularmente los espíritus se asocian. Mire, tarde o temprano, si usted ama la verdad, usted se empieza a desligar de los mentirosos. Usted no se siente bien con ellos, ¿sí o no? Si usted se siente bien, analice, no sea que Anrafel esté en su trono ahí, ¿verdad? Porque no puede ser posible, ¿verdad?, de que nosotros estemos sentados con gente que le gusta mentir, que le gusta engañar, que le gusta levantar falsos testimonios, que le gusta decir cosas que no son verdad. Y eso Dios, hermano, tarde o temprano, Dios lo va a demandar. Amén. Entonces, tremendo. Desechando pues, dice la Biblia, todo engaño. Y el que quiere ver días buenos, yo quiero ver días buenos. El que quiera ver días buenos, el que ama la vida, que refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Ese es uno. Vamos a ir a otro rey, por 2 que podamos más o menos, con 2 que tenemos bastante para ministrarnos, ¿verdad? ¿Cuál es el siguiente rey? Arioc. Este Arioc, fíjese que su nombre significa el que no tiene misericordia y está lleno de violencia. Eso significa Arioc. Y usted lo encuentra también ahí entre estos reyes. Dice la palabra del Señor y usted lo encuentra. Arioc. Está entre los Génesis 14:9. Era los que estaban unidos a Kedorlaomer. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goín, Anrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. ¿Qué significa Arioc? Su nombre significa sin misericordia y lleno de violencia. Usted hermano, no me dejará mentir, a veces uno tiene que analizar ese Señor, y no será que mientras no me tocan yo soy tranquilo, pero todo es que me toquen y sale la violencia. Amén. Entonces uno tiene que analizar, hermano, uno tiene que ver y decir: Señor, fíjese usted que, por ejemplo, cómo Dios tuvo que procesar el corazón de Moisés. Si a Moisés lo llaman sin procesarlo, mata a toda su congregación, hermano. Hay gente que a veces dice: ¿y por qué mataste a la congregación? Es que los traté muy duro. El problema para uno es que cuando uno está acostumbrado a tener un liderazgo en el mundo, uno piensa que el liderazgo del mundo es igual que el liderazgo de la iglesia. Digo, decía la pastora, ¿verdad?, que queremos tronar los dedos a la gente. Hermana, hermano, límpiame los zapatos, hermano. Sí. Y no es así.
No es así, porque nosotros entendemos, hermano, mire que la gente está por amor. Y la gente sirve a Dios y nosotros somos llamados a servir. ¿Verdad? Servir, no somos llamados a trolarle los dedos a la gente, hermano. Si nosotros no somos capataces, nosotros somos ministros, somos guías, le enseñamos a la gente. Entonces fíjese qué tremendo Moisés, porque Moisés en sus primeros 40 años, usted se recuerda que él crece dentro del palacio de Faraón y él se consideraba que iba a ser heredero de la hija de Faraón, ¿verdad? Y un día encontró se encontró a dos hebreos peleando, ¿verdad? Dos hebreos. Y él viene y les hace separación. Hermanos, no peleen. Y viene y dice: ¿a ti quién te puso por juez con nosotros? Pero ¿qué había sucedido? Dice la Biblia que días antes, dice que había que había tratado mal un egipcio, un hebreo. Y como él no le gustó, porque él era hebreo también, viene y se dedica a defender al hebreo. Pero le dio tan duro al egipcio que lo mató. Se le fue la mano y lo mató. Imagínense qué tremendo era Moisés, ¿va? ¡Pum! Lo mató. Hizo un hoyo y lo enterró. Lo malenterró, que después encontraron el cuerpo. Y cuando él viene y quiere meter paz entre dos hebreos, le dice: ¿y a ti quién te puso por juez con nosotros? ¿Quieres matarnos como mataste al egipcio? Y en ese momento huye Moisés. Entonces usted póngase a pensar que si él es llamado al ministerio así, saber ni cuántos se hubiera descabechado, ¿eh? Pero sucedió algo. Dios lo manda 40 años allá a ser tratado con las ovejas, hermano. Mire, aunque usted no lo crea, pero aquí hay pastores y saben que nosotros somos tratados a través de las ovejas. Y usted también es tratado a través del pastor. Pero es más difícil, oiga esto, es más difícil de saber que 100 ovejas, por poner una base baja, tratan contigo. Te tienes más en contra que tú solo contra todas esas 100. Si nosotros pudiéramos pasar una encuesta y decir: hermano, escriba con toda confianza, no ponga su nombre, ¿qué cosas no le gustan del apóstol Antonio? Híjole, más de alguien diría muchas cosas. ¿O no? No me gusta que se tarda tanto en predicar. No me gusta que se pone a adorar. Ya cantaron los de la alabanza, ¿para qué canta él? Mejor cállese, porque usted no es el pastor. Algún día cuando a usted le toque, a usted lo van a procesar y va a sentir lo que es bueno, ¿verdad? Mire, a veces la gente piensa, hermano, que pastorear es fácil. Realmente no, se lo digo sinceramente, no es fácil. Quizás si Dios no te ha llamado, es mejor que pongas una venta de hot dog en la esquina y estás tranquilo, ¿entiendes? Porque es difícil, sinceramente se lo digo, es difícil. Pero Dios es bueno, porque Dios te da la fuerza, te da la capacidad. Pero hay cosas que tienen que morir en nuestra vida, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos pastorear así como somos, híjole, hay muchas cosas que van a veces a... Entonces Moisés tuvo que ser tratado. A Pablo tuvieron que meterlo 14 años. Pablo era terrible, perseguía a la iglesia. Pablo cuando estaban apedreando a Esteban decía: dale, duro, que le duela. Porque dice la Biblia que consentía en la muerte de Esteban. Esos son los que le dicen: hermano, dele duro, dele. Eso que usted le ha dicho no es nada, hermano, yo me uno a usted, démosle duro a ese, nos cae mal. Arioc. Amén. Dígame usted, no me levante la mano, dígame usted si en un momento dado usted no ha tenido un problema de arranque de violencia. Salen volando los trastos de la cocina, ¿verdad? Híjole. ¿Sí o no? Sin misericordia, lleno de violencia. Son aquellas personas violentas, como dijera por allá un guatemalteco, yuju.
Oiga esto, personas violentas que maltratan mucho a su esposa, hijos y empleados. Los que tienen un ancestro de Arioc son aquellos que maltratan a la esposa. Y aunque usted no lo crea, hay mujeres que maltratan a sus maridos. Yo supe del divorcio de un varón y yo le dije, ¿por qué ese divorcio? Yo no aguanto, ella ha sido un martirio, me pega. Vos le pegas a ella, no, ella me pega a mí, dice. Y de verdad, hermano, increíble, increíble. ¿Y sabe qué decía? ¿Qué dijo el varón este? Siempre guardé esto en mi corazón, pero ya no aguanto más. Yo hice hasta no hablo de esta iglesia, no me van a juzgar por favor, porque hay gente que a veces especula, ¿va? Estoy hablando de otro lugar. Entonces, era muy difícil para ellos. Nunca pude platicar con ellos juntos, pero era difícil para ellos. Decía, pastor, mire, la espalda está toda arañada, me golpea, me dice cosas. Yo decía, pero ¿quién va a creer si se mira que es una sierva de Jehová? Porque a usted a veces hasta los dice, y usted va porque a veces, hermanos amados, a veces cuando, y usted, soy una sierva de Dios, dice. A veces uno se pone siervo, va, pero siervo es servir, hermano. Porque a veces cuando uno le dice, Dios te bendiga, siervo, uno dice, ay, le dijo siervo, pero siervo es servir, va. Siervo no es un título de grandeza, sino que es un título de servicio, va. ¿Cuántos queremos ser siervos? Aleluya. Entonces, lleno de violencia. Entonces, este espíritu, hermano, es un espíritu ancestral. Mire, ¿cuántos a veces venimos de hogares en donde quizás crecimos en un hogar donde el padre, el esposo, le daba maltrato a la esposa, a la madre? Y muchas veces no necesariamente, hermanos, con golpes, con palabras. Una palabra hiere más que un golpe muchas veces, ¿verdad? Pero entonces, Arioc es el espíritu que portan aquellas personas que son violentas. Una vez, eso pasó allá en Guatemala, no acá. Yo voy terminando, ya se va a apagar la compu, gracias a Dios. Para que usted duerma tranquilo, tenga dos cosas por pensar. ¿Seré todavía violento? Mire, uno nunca puede entender que sea violento hasta que no le tocan la llave. Uno no puede decir, porque a veces uno dice, Señor, gracias porque me has dado un espíritu de perdón. Ajá. Pero que le hagan algo, que lo traicionen, a ver si tiene el espíritu de perdón. Mire, mientras usted está así de manita, bonita, hermanita, como la amo, tan linda usted, ay, tan chula, tan preciosa, hermanita linda. Pero esa hermanita linda le hace algo, ya lo sabía que era falsa. ¿Verdad? ¿Sí o no? Esa es la tendencia que tenemos, no le digo que tiene, que tenemos, ¿verdad? La pastora deja de ser buena hasta el momento que lo corrige. Ustedes lo saben, todos nosotros somos obreros, ministros de alguna forma. Y cuando corregimos a alguien, ya a la gente no le gusta. Dice, no, ya eso sí ya no me gustó de la pastora, ¿verdad? Entonces, mientras que usted lo está apapachando, lo está abrazando, usted es el bonito de la película, ¿verdad? Pero todo que usted corrija, ya no le gusta. Dígame si nosotros los padres no somos buenos con los hijos, ¿verdad? Hasta que llega un momento en que uno empieza a meterle corrección a los hijos. Mi papá ya cambió, mi mamá tiene la culpa, ella es la que le mete cosas a mi papá. ¿Sí o no? Eso es lo que dicen. O a veces a la inversa. Amén. Y entonces, ¿qué sucede, hermano? Hasta que muchas veces no somos confrontados de una u otra manera, ¿va? No nos vamos a dar cuenta si esos espíritus están ahí. Sin misericordia, porque eso significa Arioc, sin misericordia. Y la Biblia dice, acuérdense que la palabra es bienaventurados los misericordiosos. ¿Qué dice?
porque ellos también alcanzarán misericordia. Mire, es duro, es difícil cuando, por ejemplo, alguien falla en algo, ¿va? Y no se le tiene misericordia a esa persona. Y muchas veces se le tenía envidia el día que cae. Todos aprovechan pasar por encima de él. Dice, hoy se nos las va a pagar. Solo eso estábamos esperando. Y eso no tiene misericordia. Amén. Entonces hay veces que se traen esos espíritus ancestrales. Pero en Cristo Jesús nosotros aprendemos y debemos caminar en misericordia. Amén. Bienaventurados los misericordiosos. Ahora, misericordioso no significa avalar el pecado, pero significa tener misericordia de esa persona, tener compasión de ella. Dice la Biblia que Jesús los miró y tuvo compasión de ellos y los vio como ovejas que no tenían pastor. Entonces, ese espíritu es un espíritu de violencia, es un espíritu que se puede ver en el maltrato. Una vez, le contaba yo una vez allá en Guatemala, ministrando, el apóstol Sergio tuvo una actividad en donde ministraron a los pastores, a las pastoras, a los hijos de los pastores, y le hacían una pregunta a los hijos, y casi la mayoría no quería servir a Dios. Y la mayoría no quería servir a Dios porque había un maltrato de parte del pastor hacia la pastora, hacia la esposa. Entonces los hijos no querían nada con Dios por eso mismo, ¿verdad? Se sentían muy lastimados, se sentían muy heridos, no se tenía de ellos misericordia, el trato era un trato con violencia. Mire, hermano, nosotros tenemos que aprender y tenemos que permitir al Espíritu Santo de Dios que nos enseñe. Yo siempre he dicho algo, hermano, mire, una cosa es que nosotros seamos sinceros y otra cosa es que nosotros seamos abusivos y respetuosos. Hay veces que la gente confunde eso, dice, no, es que lo que pasa es que yo digo las cosas como deben de ser. Sí, pero usted tiene que tener la sabiduría para decir las cosas. La Biblia no enseña de que porque sea sincero se tengan que decir las cosas golpeando a la persona, ¿verdad? Ni tampoco exhibirlo. Nosotros somos llamados a hacer las cosas en el temor de Dios, como tiene que ser, ¿verdad? Entonces, una vez una persona decía, mire, lo que pasa es que usted no es sincera, usted es irrespetuosa, usted no dice las cosas con el respeto que las cosas se merecen. Entonces, no necesariamente entender eso, hermano, que el hecho de ser sincero no significa agredir, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, el trato también a nuestros hijos. Yo creo algo, y creo esto con todo mi corazón. Según el trato que el pastor le dé a su esposa y a sus hijos, es el trato que le va a dar a la iglesia. Y a veces es incongruente. ¿Sabe usted por qué a veces hay corazones de pastoras que están muy dolidos con el pastor? Porque miran al pastor muy amoroso con las hermanas y hermanos. Y ese amor que abunda para la iglesia es ausencia en la casa. Y entonces eso lastima el corazón en un momento dado de la esposa, del ministro. Entonces nosotros, la primera viña que tenemos que atender es la viña de la casa y dar el amor y dar el buen trato. Amén. No, no es el hecho de agarrarlo con las manos. Pobre el niño ya tiene el pelo todo parado porque tanto jalón de pelo. No es que él sea bendecido de haber nacido así con su pelito hacia arriba, ¿va? Siempre lo pesca de las orejas o lo pesca del pelo, ¿va? Yo no sé si le conté a usted, ¿verdad? Que un día estábamos allá en un restaurante, hermano, y era así como ese que está ahí en Plaza Dorada, Plaza de las Américas. No era un restaurante específico, sino, y cómo nos dio de lástima. Había un niño como de unos 6 años, la verdad, no era muy grande, unos 6 años el niño, y no sé qué fue lo que dijo ahí en la mesa. La cosa fue que el papá se puso bien violento. Y mire, y a pesar de que el hombre grande agarra al niño y lo golpea en la cara, yo dije, wow, solo porque yo soy pastor y apóstol, si yo fuera del mundo, yo ahorita le meto uno también para que pruebe.
Yo dije, ¿cómo no alguien que no sea cristiano le hubiera dado? Quizás hubiera dicho, ¿por qué se mete? Va? Pero imagínense, hermano, la fuerza de un hombre. El pobre niño, y el niño cuando lo empieza a tratar, lo insultó como él quiso, hermano. La madre se queda así. Yo puedo entender que son aquellos hombres donde la mujer está tan sumisa que no puede ni decir amén. La mujer tiene que estar tan callada, y el hombre sí, bien violento, trató mal al niño con palabras y con golpes. Y el niño se sintió mal y quiso empezar a llorar. ¿Y cree usted que el niño podía llorar? Porque le decía, te callas o te vuelvo. Y el niño, todo su llanto estaba reprimido, y el llanto estaba por dentro. Ay, hermano, yo en lo particular dije, Señor, ten misericordia. Y yo digo, me meto, capaz que este también me suena a mí, ¿verdad? Porque pues está violento, pero ganas. Y aparte de eso, todavía le quitó la comida y le dice, te callas y no comes. Esos son portadores del espíritu de Arioc, espíritus violentos, espíritus sin misericordia. Hermano, mire, hay veces que nosotros venimos a veces arrastrando un tipo de ancestros y tenemos que sacarlos de nuestro corazón. Y tenemos que orar a Dios y decirle, Señor, por favor, te pido que haya un espíritu de nobleza, de perdón, de misericordia, papito lindo. Te pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos que nuestros matrimonios, nuestros hogares no sean visitados por el espíritu de Arioc, sino que un espíritu de misericordia, un espíritu de amor, un espíritu de compasión, un espíritu de bondad, un espíritu de ternura. Yo no sé cuánto lo queremos, hermano. Un espíritu de bendición, Señor, que eso se mueva dentro de mi hogar. Te lo pido en el nombre de Jesús, que eso sea lo que se mueva dentro de esta iglesia, Padre, y que nosotros vamos a clamar a ti, Señor, para que nuestros hijos también sean herederos de un espíritu noble. La Biblia dice que espíritu noble me sustente. Yo le profetizo a usted que un espíritu noble de parte de Dios nos va a sustentar, nos va a bendecir, y Dios nos va a levantar para la gloria de su santo nombre, hermano. Mire, y los pastores que van a salir de esta casa serán pastores llenos de misericordia, serán pastoras llenas de bondad, hermano. Serán pastores que tendrán temperamento y carácter, pero no se olvidarán de que son humanos. No se olvidarán que con nobleza, que con ternura. Pablo dice, nosotros fuimos para ustedes como una nodriza, les amamos como una madre ama a sus hijos, fuimos tiernos con ustedes, y cuando les exhortamos fuimos también como un padre para ustedes. Pero tenemos que entender esto, hermano, que Dios nos enseñe, que el Espíritu Santo de Dios canalice para nosotros un espíritu diferente, y todo espíritu que no va de acuerdo al reino de Dios, que salga de nuestro corazón, que salga de nuestras vidas, hermano. Y cuando nos equivoquemos, que tengamos la solvencia de decir, perdóneme, yo me equivoqué, yo no lo tenía que haber hecho así. Hermano, yo he aprendido también que cuando yo me equivoque, yo tengo que pedir perdón, y no importa si la persona es un miembro de la iglesia, es un líder. Entender que tenemos que estimularnos al amor unos a otros, entender que fuimos llamados, hermano, para heredar bendición. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que el Espíritu de Dios le sustente. Póngase sobre sus pies, denle un fuerte aplauso, Señor, y le damos gracias a Dios. Le damos gracias al Señor. Levante sus manitas y oramos al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te bendecimos. Tú, Señor, quieres darnos victoria. Gracias porque un día tú nos redimiste. Gracias porque un día tú nos salvaste. Gracias porque tú hiciste de nosotros y estás trayendo en nosotros un espíritu noble, diferente, Señor. Tu palabra dice, de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nosotros renunciamos a todo espíritu ancestral, todo espíritu que no proviene del Padre, toda simiente, toda semilla que el Padre no sembró, que sea quitada, Señor, y queremos que sea puesto dentro de nuestra viña vides escogidas en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, renunciamos a todo espíritu, Señor, en el nombre de Jesús, de engaño. Señor, tu palabra dice que cuando fue Abraham, Señor, en el nombre de Jesús, y estos reyes fueron derrotados, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos que ese rey Amrafel, en el nombre de Jesús, que tiene que ver con el espíritu de engaño, de mentira, Señor. Tu palabra dice, si alguien quiere ver días felices, días de bendición, si alguien quiere
gozar de días de prosperidad. Dice tu palabra, Señor, que refrene su lengua de todo engaño, de toda maldad. Gracias te damos, desechamos la mentira, Señor. Declaramos que todo engaño es quitado en el nombre de Cristo, y tú pones verdad en nuestro corazón, tú pones justicia dentro de nuestros corazones, papito lindo. Gracias te damos. Hoy abrimos nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, en el nombre de Jesús, y que venga un espíritu de parte tuya, Dios, en el nombre de Jesús, para establecer dentro de nosotros, Señor, un espíritu diferente, de acuerdo a lo que tu palabra enseña. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Gracias, Señor, con toda humildad y con toda mansedumbre podamos corregir, porque tu palabra dice que aún si vamos a corregir, que lo hagamos con toda mansedumbre, Señor, en el nombre de Jesús, con toda humildad. Gracias, enséñanos, corrígenos, Padre. Queremos avanzar y queremos crecer en tu reino, Dios, porque estas entidades espirituales ancestrales están siendo derribadas dentro de nuestros corazones, están siendo derribadas dentro de nuestra familia. Señor, danos un matrimonio lleno de bendición. Quita todo espíritu de violencia, todo espíritu de gritería, todo espíritu que no trae paz a la casa, que roba la paz, Señor, en el nombre de Jesús. Nosotros declaramos que esos espíritus no estarán dentro de nuestro hogar, no estarán dentro de nuestra familia. Nosotros renunciamos a esos espíritus y declaramos que sobre nuestros hijos y sobre nuestros nietos va a reposar un espíritu diferente, papito lindo. Gracias, bendecimos nuestras generaciones y ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a poder todos, Señor, en el nombre de Cristo, Señor, a crecer en estas áreas de nuestra vida, papito lindo. Gracias, en el nombre de Jesús. Declaramos la victoria en Jesucristo. Gracias, papito, en el nombre de Jesús. Recíbalo, hermano. Yo le bendigo en el nombre de Jesús. Yo bendigo su casa, su familia, su hogar, su matrimonio, su vida espiritual, su alma sea bendecida, sea prosperada. Yo le bendigo en toda